se puso a jugar si la materia le está gustando mucho o los tiene asustados, no sé. Vamos a ver que si hubiésemos colocado eso como eh, corriente de vapor entre corriente de líquido, no pudiésemos hacer bien lo que tenemos que hacer ahorita en NAFTA 3. Ok, hasta aquí con este primer flash, vamos bien, quedó alguna duda, no volvieron a saber nada de simulación toda la semana. Vale, demasiadas preguntas. Ok, y que bueno, profesora, ¿puede dar un poquito más de tiempo para responderle? Bueno, vale, ok, si alguno tiene duda, al menos levante la mano. Ok, y en el flash 2, vamos a porfa al flash 2. Entonces vemos ahí que la primera especificación es una especificación absoluta, que es la caída de presión, y la segunda, para colocar la segunda especificación, utilizamos la opción de define, ¿ok? Porque la temperatura, si bien la podríamos haber calculado simulando el primer flash y a mano, viendo, bueno, a mano, escribiendo la computadora, viendo la temperatura del primer flash, restándole 18, hubiésemos colocado una temperatura, una especificación absoluta. Pero la idea de este ejercicio es aprender a usar el define y entonces ahí se busca se utiliza el define y paremos en esa ventanita y lo que se hace es decir, se lee bien lo que dice el define, ¿no? Entonces, flash drum F2 temperature es igual a la temperatura del flash 1 menos 18, que de hecho nos hubiese podido dejar también colocar que la temperatura del flash 2 era igual a la temperatura de la corriente F1 vapor menos 18. Pero si recordamos bien termo 3, equilibrio termodinámico, mecánico y térmico, sabemos que la temperatura del flash 1 tiene que ser la misma temperatura de las corrientes F1 vapor y F1 líquido. ¿Ok? Lo mismo va a pasar aquí en este flash 2, que la temperatura del flash es la misma que después tiene en la corriente F2 vapor y F2 de líquido. ¿Vas bien hasta acá? Perdón, voy a comer un pancito mientras. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Entonces voy a tumbar un momentito a Andrea. Permiso, Andrea. Pero no cierres el lado. Ok. Entonces vamos a pasar al ejercicio de NAFTA, parte 3. ¿Están viendo el enunciado? Sí, profe. Sí, se ve. Entonces este ejercicio me dice, utilizando el ensayo petrolero y las flashes del ejercicio NAFTA 2, tú podrás ahora examinar los efectos de variar la relación vapor líquido del primer flash y ver la influencia de esa relación sobre el calor del segundo flash. Entonces me dice, corre casos donde la fracción de vapor varíe desde el 80%, que es el caso base, hasta 40% con incrementos del 10%. Y bueno, nada, ahí le chismean más o menos qué es lo que tienen que hacer, pero no le, bueno, vamos a ir nosotros a ver dónde se define eso. ¿Alguno intentó hacerlo? No tenían por qué decirlo. ¿Se entiende qué es lo que nos están pidiendo que hagamos? Paso número 1. Bueno, creo que hay que variar el beta de 80 a 40. Ok, exacto. En pasos de 10 en 10. El De 0.1 incremento. a 0.1. Sí, correcto. El incremento o la variación sería de 0.1 a 0.1. Entonces, no sé, aquí vamos a aprender a usar algo que se llama case study. El case study nos permite ir haciendo las variaciones. Si ustedes no conocen el case study, ¿cómo harían ustedes esto de acá? Manualmente, pero sería como muy repetitivo. Sí, pero si te pones a ver ahorita vemos, si es de 80 a 40, ¿cuántos casos son?
Serían 4. ¿Piensan lo 4 mismo? casos. Son 5 casos, ¿no? Son 5. ¿Por qué son 5? 40, 50, 60, 70, 80. Eso no me recuerdo cómo se llama en métodos o en... Eso es siempre, es como que valor final menos valor inicial. Ya eso le tienes que sumar 1 para poder barrer todos los casos que requieren. O sea, eso, cuando hacía añales daba curso universitario, eso se veía como en las sucesiones, algo así. No sé si ustedes llegaron a hacer cursos universitarios en el mundo, pero en métodos no me acuerdo, métodos o en cómputo. Eso en las matemáticas no me suena, a menos que sea Lo de sucesiones era mate 4. mate 4. Ok. Bueno, nada, aquí son 5 casos porque es eso, caso inicial, o sea, caso final menos caso inicial, o al revés, y a eso hay que sumarle 1. Bien, son 5 casos nada más, hacerlo a mano no tendría ningún problema porque lo que sería, incluso pueden copiar y pegar varias veces, aunque eso no hemos tenido buena suerte por ahora, pero digamos que si lo hacen a mano, pues sería como que 80, anoto cuánto me da el calor del flash 2, con 70, anoto cuánto me da el calor del flash 2, y lo hago 5 veces y preparo una tablita y ya, tampoco fue traumático. El rollo es cuando, o sea, si fueran, no sé, 30 casos, 50 casos, ya la cosa se va volviendo más fastidiosa. Entonces, bueno, vamos a aprender a usar el case story. Ahorita sí, dejo de presentar, se ve el mando de nuevo, Andrea. Nebraska está grabando. Hola, Nebraska. Sí, chévere, gracias. Ok, vamos a devolvernos al flash 1. Bueno, no, vamos a empezar las cosas. Dale, di ok y ya. Aquí, porfa, vuelve a abrir. Perdón. Aquí una cosa que no les he comentado. Abajo de Product Faces Print Options sale algo que dice Entrainment. Ese entrainment es como si hubiese alguna retención dentro del flash. ¿Ok? Es algo que nosotros no usaremos nunca acá. Pero eso es como retención del petróleo, como si algo se pudiese acumulado allí en el separador. Porque el separador, si bien yo les he dicho que es como un cilindro hueco, tampoco es tan así. El separador en el tope tiene algo que se llama separador de neblina o más bien como receptor de neblina, que es como el vapor que se va para arriba y también hay como una especie de rejilla de soporte interno en el separador. ¿Okay? Pero son cosas que no se las podemos definir en PROS, pero el separador de la industria petrolera, gasífera, no es que es un tanque hueco y ya, sino que tiene algunos dispositivos internos. Bueno, cultura general IQ petrolística acá. Cancel. Vale, ok. Chévere. Entonces vamos a ver dónde está el case study. El case study está arriba cerca de donde se definen los pseudocomponentes. Para ver. Data. Case study. Ahí. Entonces entramos allí, lo habilitamos y le decimos, fíjense esta ventana, dice, el parámetro en verdecito es para que tú le pongas el nombre al parámetro si quisieras. Entonces ahí podríamos colocar beta F1. No, sin la... Bueno, le hacía con la H. Beta F1. Ok. Entonces, vamos a variar. ¿Qué cosa es la que vamos a variar? El valor del beta. Ok, aquí solo le estás cambiando el nombre. Acá, donde está entrando en rojo, es donde... Entonces, ¿qué vamos a escoger de la...? Vamos a ver.
Vamos a escoger algo que es de la corriente o del flash. Debería ser del flash. De flash. ¿Ok? Entonces colocamos ahí flash, colocamos unit name F1 y vamos a parámetros y vemos las opciones. Entonces las opciones son temperatura, pressure drop, duty, road specification, and training. ¿Cuál creen que haya que escoger? Andrea les está sugiriendo. Product Specification. Ok. Lo que tenemos que cambiar es el beta. Y entonces ahí también, si no estás muy seguro, el detalle es que por descarte ya ves que ninguna de las otras hay. Entonces le das OK. Ok. Entonces aquí me dice, esto es, entonces es ciclos que como dijo, creo que, no me acuerdo si Armando o Carlos, sucesiones, o sea, es desde el ciclo 1 hasta el ciclo X con un valor inicial igual a tanto y un tamaño de paso igual a tanto. ¿Okay? Fíjense que todo está en verde. ¿Ok? Como que bueno, no tienes que ponerle nada. El problema es que si no le pones nada y lo dejas tal cual está ahí, ¿qué va a hacer él? Absolutamente nada. O sea, ahí no hay caso de simplemente no está iterando ni una vez. O sea, aquí no es iterar, ¿no? No está modificando el valor ni nada. No sé si me sigue. Entonces, por ejemplo, si yo le dejo ahí, el tamaño del paso, ¿se sabe cuál es? Sí. ¿Cuánto es? 0.1. Ok, ahí en Basis sale actual, fractional o porcentaje. Uno puede escoger que la variación entre un caso y el siguiente sea una fracción del anterior. Ok, nosotros acá le estamos diciendo, o sea, el actual es el real, cuánto quiero yo que varíe esa especificación, o sea, ese beta que tiene especificado el flash. Dale, ok. Bueno, que igual fractional creo que sería igual, creo que varía 10% con respecto al caso anterior. Ok, entonces, el caso base aquí, ¿cuánto es? No, la condición que tienen actualmente en el flash. ¿Cuál es su caso base? 0.8. 0.8. Ok, bien. Y, ¿qué me están pidiendo? Que lo evalúe de 80 a 40. Tú cambiaste algo ahí, es actual value. Es actual value. Ya va. Sí, dale OK. Ok, entonces, si me están diciendo que lo varía de 80 a 40, ¿cuántos ciclos son según lo que habíamos visto antes? 5. 5. Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? De 0.8 a 0.4 lo divido entre el tamaño del paso y a eso, a toda esa relación, o sea, valor final menos valor inicial entre el tamaño del paso más 1 te da más 1 aparte, no dentro de la fracción, más 1 te da el número de ciclos que requiere. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 0.8 menos 0.4 entre 0.1, eso da 4, y a eso le tienes que sumar 1. Entonces, ¿cuántos ciclos son? Del 1 hasta el 5. 5. ¿Me siguen? Aquí rueda más de uno, que no lo ven en el momento, están todavía, claro, sí, no creo que estén durmiendo todavía, pero... Ok. Y el resultado que quiero cambiar es el calor, va a escribir ahí QF2. Parámetro, sin flash, unit name, F2. Okay. Ya voy, déjame, ya voy. Parámetro, view. Dale OK. Dale OK. Sí, en megabyte.
Ajá, dime, Nicolás. El paso es de 0.1. Él no lo haría de 0.8 hacia arriba. O sea, no habría que empezar en 0.4 más bien. Muy bien, estaba esperando que alguien se diera cuenta. Si lo dejas igual en 0.8, ¿qué es lo que tendrías que cambiar? Tendría que ponerle el step size como menos 0.1. Muy bien. Si no se hubiese dado cuenta Nicolás u otro allí, o sea, igual lo corremos. De hecho, déjale 0.1 para que vean lo que pasa. Si le das 0.1, ¿qué va a hacer él? 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2. ¿Qué va a pasar con el flash? El beta puede ser mayor que 1. No va a correr porque pasa de 1. Okay. El QF de proceso 1 puede ser mayor que 1. El QF, Nicolás, okay. El beta nunca puede ser mayor que 1. El QF que usaron en proceso 1 sí puede ser mayor que 1, porque la alimentación puede ser líquido comprimido o vapor sobrecalentado. Pero el beta y también a un flash se le puede alimentar como se dice, un líquido comprimido, un vapor sobrecalentado. Pero el adentro tiene que lograr el equilibrio. O sea, el beta del flash siempre va a estar entre 0 y 1. A suponer que no nos dimos cuenta de eso. Entonces le dejamos esto así, dale OK. Ajá, perdón. Abajo tienen que verificar siempre que salga esto como predeterminado. A veces, no sé, se cambia y entonces tiene que decir base case and all cycles. Vamos a ver qué otras opciones salen. A veces no sé por qué se cambia y dice base case nada más y entonces ahí como que ver, profe, solo me corrió un caso. Entonces nada, dejemos base case and all cycles, como lo que tiene predeterminado. Dale OK. Dale control R. Dale correr. Entonces, ¿qué pasó aquí? Está en rojo, ya les hice spoiler, pero está en rojo, ¿por qué? Porque el beta pasó de 1. Ok, entonces vamos a devolvernos al case study y tenemos dos opciones. O le pongo que el paso es de menos 0,1 o le pongo que el caso inicial es 0,4. Vamos a cambiarle el paso. Ahí le ponemos menos 0,1. A las dos opciones él te las va a dejar hacer. ¿Quieren ver algún otro resultado? Aparte del calor del flash 2. ¿Hay otra cosa que les pueda llamar la atención? Nada más le llama la Quizás el balance de materia, pero no sé. ¿Cómo el balance de materia? ¿Cómo le pides En cada, o sea, ¿cómo sería el balance de materia en cada corrida? Pero no, suena mucha tabla. Nicolás, no sé si estaba intentando decir algo, porque de verdad sigue habiendo siempre una muchacha al lado de tu voz, pero ¿querías sugerir otro resultado? El beta del flash 2. Ok, entonces ahí, exacto, le dan, se para sobre el 1, Andrea, primero. El número 1 y la insert. Ok, entonces resultado, escríbele ahí beta flash 2. Y parámetro, claro, el rollo aquí, vamos a ver. Creo que no me deja. No sale, pero vamos a, ok, ahí no sale, vamos a ver. Ponle, párate en el igual, pon parámetro entre parámetros. Ok, parámetro, el primero. Skin.
Stream name, F2 vapor, parámetro, flow rate, all components, dale OK, OK, y parámetro in F1 vapor, parámetro, flow rate, all components, OK, OK, ajá, dale OK, control R, OK, entonces él aquí, no sé si vieron, para cambiar color, no hay controlador, no es que esté iterando para obtener ninguna cosa, sino que está corriendo cada caso de estudio. OK, entonces, cuando yo monto un caso de estudio, él va evaluando cada uno de los escenarios diferentes, pero la condición base en el flash, o sea, los equipos la deja igual, o sea, él ahí no, el flash, si ustedes entran, eso sigue siendo 0,8, él ahí no lo cambió, él lo que hizo fue el cambio. Entonces vamos a ver dónde se ve el resultado del case study. Vamos a ir a output, vas a ir a case study y vamos a ir a plots. OK, entonces se abre esta ventana, le ponemos plot name, clase 6, 5, ¿qué es hoy? La 5, la 6 ya. Sí, la 6. OK, y ahora vamos a donde dice data, que está en rojo. OK, concentración. Nosotros aquí le tenemos que decir qué va en el eje X y qué va en el eje Y. En este caso tenemos dos ejes Y porque le estamos pidiendo dos resultados, el calor del segundo flash y el beta del segundo flash. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vale, entonces, ¿qué va en X? El beta del Flash 1 puede ser. Sí. Andrea está haciendo todo un sacrificio para llegar allí, pero OK, entonces usted ahí, miren lo que se hace, que no es tan intuitivo. Ella marca el beta F1, después de marcar el beta F1, marcas X axis y ahí le das a add. OK, se agregó allí. Y yo podría cambiarle, si te paras sobre beta F1, déjame ver si es ahí. Párate sobre X axis. OK, yo ahí en lugar de X axis podría ponerle beta F1. Porque abajo es como que me agarra la variable, pero acá le pongo título al eje. Dale update. Ay, la terapia está volumen infinito. Ya le hice update, ¿no? OK, ahora vámonos a beta F2. Marca Y axis 1. Dale add. OK, y ahí en Y axis 1 puedes poner beta F2. Si eso tuviera unidades, ustedes pueden colocarse. Dale update. Y ahora párate en QF2. Le das Y axis 2. Le das add. OK, y párate sobre. Ahí ponle QF2. Si quieres ponle MM. Déjale un espacito si te deja. Ponle MM mayúscula. BTU. Sobre slash
sobre hora, H. Ya no me deja escribir más. ¿Cómo? Ah, ya no. Pero pégate porque creo que le pusiste un espacio al slash. O son ideas mías. Ya va, no tienes un espacio ahí. Ponle el slash. Y la H te deja. Eso. Dale update. Ok. Y ahora ahí mismo, para ver si te lo dejo hacer ahí, párate de nuevo sobre esa ventanita. La que dice QF2. Abajo, donde dice Label Legend. Ok, no, está bien. Ahí, quédate ahí. En Format, que está al ladito, ponle Both y dale Update. Ok, y ahora dale Preview Plot. Ok, amplíalo un momento. Bien, entonces vamos a ver qué me muestra acá. Fíjense que los ejes tienen cada uno su título y sus unidades en el caso del calor. Entonces tú estás variando el beta desde, bueno, lo variaste de punto 8 a punto 4, pero él hace el gráfico de punto 4 a punto 8. Entonces, si tú varías el beta del flash 1 de punto 4 a punto 8, te está diciendo que, vamos a fijarnos bien, el calor ¿qué está pasando con el calor? Vean bien qué tienen en el eje, en el primer eje. ¿Sabes qué unidad, cómo se llama eso? ¿Qué signo tiene delante? Menos. O sea, el calor por la inclinación. Profe, no la escucho. No sé si es mi internet. No, yo también la dejé escuchar. Yo tampoco la escucho. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Vale. No, es que se fue la luz. Entonces me acabo de conectar con el celular. La ventaja es que ya no hay bailoterapia, pero me va a fusilar mutilar los datos del teléfono. Pero bueno, no importa. Ok, vamos a ver el gráfico nuevamente. No sé dónde me quedé. Fíjense que la línea verde es el calor. No, perdón. ¿Qué es lo que es la línea verde? Ya. Ajá, es el calor del flash 2. ¿Ok? Eso, si baja, tú podrías pensar que es que el calor está disminuyendo. ¿Sí? Chicos, Profe. traten de responder. Ah, ok. Sí, Pero profe. realmente está disminuyendo. Dale, vale. Es que, ¿sabes? Respondemos un pelín Está rápido. aumentando. El calor está aumentando. ¿Por qué, Armando? Porque tiene un signo negativo. Tiene un signo negativo, ¿ok? Entonces, el calor del flash 2 está aumentando. El detalle es que como es negativo, o sea, como es exotérmico, o sea, se está desprendiendo más calor. Y con respecto al beta del segundo flash, ¿qué es lo que vemos? O sea, digan lo que dice la curva. Pues. Primero decrece de 0,40 a 0,50 y después vuelve a subir. Exacto, como dice Nicolás, una parábola. Sí, exacto. Tiene como un mínimo allí en 0,5 y
De hecho, ¿arranca en dónde? Ajá, perdón. Él empieza en 0,932, bueno, 325 por ahí, baja a 0,931 y después va todo el tiempo en aumento. ¿Ok? ¿Esto les parece lógico con lo que está pasando? O sea, si aumentamos el beta del primer flash, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando al segundo flash? No sé si se entiende la pregunta. Si tú aumentas el beta del primer flash, el segundo flash, al segundo flash, ¿qué le ocurre? Tiene más flujo de entrada, ¿ok? Porque al aumentar el beta del primer flash, la cantidad de vapor que sale de él es mayor y entonces lo que se alimenta en el segundo flash es mayor, ¿ok? Él está manteniendo la diferencia esa de temperaturas de 18 grados Fahrenheit porque es lo que tú le tienes especificado en el define, ¿ok? Em, Sería interesante ver por qué, porque el beta cae ahí en 0,5, pero eso sería más una pregunta para fastidiarlos bueno, fastidiarlos no, pero para hacerlos pensar un poquito más en un quiz, porque, bueno, creo que se los he comentado, simulación para mí no solo es que ustedes me demuestren que saben poner las cosas en el simulador, sino que eventualmente también hay preguntas que tienen que ver con las otras materias que hemos visto, que han visto antes en la carrera, ¿de acuerdo? Entonces uno ahí podría tratar de analizar por qué este beta disminuyó justo en ese punto que se tiene allí. Eh, y nada, o sea, de resto, bueno, el beta varía, vamos a ver también, porque a veces uno dice huevo, varía, pero cuando ves la variación es mínima. Bueno, varía de punto 933, baja un poquito y llega hasta punto 940. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Quieren que recapitulemos cómo se llenaba la información del case study? Sí, profe. Bueno, yo no logré ver cómo hacían el gráfico. Ok. Pues te Yo tampoco alcancé a desconectaste. verle el gráfico. Sí, como que Bueno, se me pegó y no vi dónde le dio y no logré hacerlo. chévere. Está bien. Vamos a darle ahí remove all. Ok. Dale ok. Vamos a salirnos de esa ventana. Que los que dices estoy son puntos fastidiosos porque a veces igual, aunque tú no le des ese remove all, a veces uno definió todo, vuelve a entrar y las cosas se borran. Otra cosa es que ustedes devuélvete no, vamos a la ventanita del case study, la que está, ajá. A veces ustedes pueden definir más de un case study. Típico que yo a veces en los exámenes, en el parcial, sobre todo en el quiz de una semana que viene, les pido que hagan un case study en la columna y un case study en columna, vamos a empezar a ver, y un case study en un intercambiador de calor. Entonces uno ahí, donde está parado ahorita Andrea, le agrega otro case study, pero a veces no, cuando vienes a ver el segundo case study o los dos son una línea vertical, entonces ahí conviene, cuando te esté dando ese tipo de problemas, conviene como que hagas el case study en un archivo, un case study en un archivo y un case study en otro archivo. No debería ser así, ¿ok? Eh, Debería ser más bien como que debería funcionar bien, pero no sé si es un rollo del craqueado que no ayuda en ese sentido. No sé si me estoy explicando. Entonces, eh, aquí tenemos definido el case study. Aquí no sé si hay alguna duda. Si no, seguimos a ver lo del gráfico. Chévere. Vale, entonces vamos ok. Vamos de nuevo entonces al output. Ajá, case study. Lots. Lot name.
que le habíamos puesto en clase 6. Ajá. Y vamos ahorita a María Gabriela y ¿quién más no lo había visto? Armando. Espero que estén ahí. Yo. Carlos, ok. Bien, entonces, tenemos que definir qué va en el eje X y qué va en el eje Y. Entonces, en el eje X vamos a colocar beta del F1. Ok. Ajá, y ahí para cambiarle el nombre al, ajá, le escribimos beta del F1 para que el eje tenga título. Dale update. Tienen que darle siempre update, si no, él no agarra el cambio. Ok, vamos a, ajá, ahorita definir el Y1. Ajá, marcas Y1, le das add y ahí colocas beta F2 y le das update. Y ahora le das QF2, marcas Y2, dale add y ahí colocan calor F2 y las unidades que son, como están 10 a la 6, se escribe muchas veces, se puede escribir esos millones, BTU por hora y le das update. Ok. Y parada sobre QF2, la línea abajito, puedes decirle que en format ponle points y le das update. Ok, dale preview plot. ¿Qué dice? No, hay no gráfico. Dale. Bueno, ojalá no juegue Kikiriwiki. Dale OK. Dale OK. Córrelo de nuevo. Ve de nuevo output. Bueno, la idea de los puntos no fue tan agradable. Chévere, está bien. Y si a alguno le perturba que algo esté aumentando y tenga ese comportamiento, lo que podemos hacer es salimos de allí, dale OK, te vas de nuevo, dale OK, te vas de nuevo a la definición del case study y allí en el primer resultado, UF2, te para sobre el igual y le colocas parámetro por parámetro y en el segundo parámetro escoges constante. Ponle -1. Dale OK. Dale control R. Córrelo. Y vamos a ver el output.
Case study, plots. Ok. Entonces el flash es exotérmico, pero tiene ahí el que está aumentando el calor a medida que, o sea, aumenta la cantidad de vapor y entonces aumenta también el calor que puede liberar ese segundo flash. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, chicos? Por ahora no, profe. Profe, por ahora no. Ok. Bueno, vamos a ver una nueva parte de teoría. No sé si tienen, se volvió la luz, pero todavía no el internet. ¿Alguno tiene? Ajá, este de acá, perdón. Bueno, déjenlo grabado como nafta 2 o la idea era cambiar la nafta 3, pero no importa, porque es como una ampliación o sea, esta era nafta 3, pero es una ampliación del nafta 2. ¿Sí? Vamos a un tema totalmente nuevo. Si alguno tiene a la mano uno de los segundo o tercer correo que les mandé, tiene las láminas de la introducción de la clase. Ya nafta lo pueden cerrar. De hecho, hay que abrir Chiller 3, pero primero vamos a ver un poquito de teoría. ¿Tú lo tienes a la mano, Andrés? Déjame buscarlo. Estás esperando que me preguntes. Baja bastante. Ahí, sube un poquito más. No, baja, perdón. Este profe ya se terminó. ¿Nadie más? Ajá. Ok, ahí. Bien. Entonces, hoy, al ejercicio de Chiller 3, le vamos a agregar una columna de destilación. ¿Ok? Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Vale. A ver si hay algún wifi disponible. ¿Me siguen escuchando bien? Profe. Chévere. Entonces,
vamos a agregar una columna de destilación al ejercicio que veníamos haciendo, ya lo vimos la última vez el viernes pasado, al de Chiller 3, lo vamos a llamar ahora Chiller 4 y le vamos a agregar una columna de destilación. Entonces, ¿cómo trabaja Pro2 las columnas de destilación? Parecido a como se los deben haber enseñado en un proceso 1, él trabaja con etapas teóricas, no trabaja con etapas reales, ¿ok? Entonces, si uno está haciendo un problema de una columna que ya está hecha en la vida real, que es que suponer una eficiencia, buscar una eficiencia y multiplicar el valor de las etapas reales por la eficiencia para pasarlo a los platos teóricos. ¿Okay? Recuerden que la eficiencia es de los platos, no de las etapas. Diferencia entre platos y etapas, por ejemplo, un maquet y un ponchón te da número de etapas. Los escalones son etapas de equilibrio, pero, por ejemplo, el rehervidor es una etapa, pero no es un plato. El condensador, si es parcial, es una etapa de equilibrio también, pero no es un plato. Entonces, si tú tienes una columna de destilación que tiene condensador parcial y rehervidor, cuando lo simulas, te sale, por ejemplo, en el maqueo, en el ponchón, te aparece la etapa inicial y la etapa final son el condensador y el rehervidor. Déjame cerrar la ventana que la venoterapia empezó. Ok, entonces, la fórmula de eficiencia es para platos, no es para etapas. ¿Ok? Entonces, si a ti te dicen que la eficiencia, que tienes una columna con 25 etapas, tú tienes que ver si tiene el rehervidor, si el condensador es total o parcial. Bueno, el detalle es que para Pro2, el condensador es una etapa, ya sea parcial o total, ¿de acuerdo? A diferencia de maquet y de punchón, de lo que me enseñaron en proceso 1. Entonces, si te dicen tienes una columna con 25 platos reales, entonces tú tienes que multiplicar, los 25 por la eficiencia, ¿ok? Y a eso tienes que, o sea, 25 por lo que te dé la eficiencia, supongamos que la eficiencia es 0.7, te da el número de platos y Pro2 lo primero que te va a preguntar es el número de etapas que tienes el proceso. Entonces, multiplicar el 25 por la eficiencia, supongamos que fuera 0,7, 25 por 0,7. A 17,5 se aproxima a 18. Ok, se aproxima a 18 y a eso le vas a sumar el condensador y el rehervidor. Entonces, ¿cuántas etapas tienes? ¿Cuántas etapas 20. teóricas tienes? Tienes 20. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una limitante. A veces uno está diseñando y justamente lo que quiere es como obtener el número de etapas y eso es lo primero que te pregunta Pro a la hora de colocar una columna de destilación. Profe, entonces ¿para qué estamos usando esto? Bueno, uno puede usar, si estuviera haciendo un problema, sí, no sé, tipo los de proceso 1 o otra cosa, tú puedes usar algo que tiene Pro antes, que es Shortcut. Él tiene, eso lo veremos más adelante, él tiene para hacer los métodos cortos que uno aprende en proceso 1. A partir de ahí determinarías el número de etapas por métodos cortos y después te vas a trabajar la columna rigurosa. Nosotros vamos a empezar como al revés. Vamos a empezar con la columna rigurosa. Y la rigurosa, entonces, como les digo, te pide el número de etapas de una vez. Entonces, normalmente utiliza platos teóricos. Otra cosa aquí también es que etapas es stages y platos es trace. Pero el programa a veces te está pidiendo, es la etapa y te coloca
como palabrita en la pestaña que tienes que llegar, te coloca plato. Pero en realidad no es plato lo que te está pidiendo, sino que te está pidiendo la etapa. No sé si me explico. O sea, ahí hay mínimo una diferencia de 1 en la respuesta que tienes que dar, porque o sea, te pide feed tray, plato de alimentación. Entonces tú puede ser que veas que el plato de alimentación es el 4, pero a ese 4 le tienes que sumar el condensador. Entonces tu feed tray es la etapa. En realidad lo que te está pidiendo es la etapa. Entonces tienes que sumar los platos más el condensador, tienes que colocar 5. Se enumera como les deben haber explicado en proceso 1, de tope a fondo. El condensador es la etapa 1, incluso para condensador subenfriado. Y el rehervidor es la última etapa. Y si es un rehervidor tipo termosifón, que eso es una variación ahí, se tienen que agregar 2 etapas. Y hay una regla del dedo gordo, que es para convertir de empaque a etapas. La regla del dedo gordo lo que dice es que por cada 2 o 3 pies de empaque equivalen a una etapa. Ustedes vieron con la profe Erika y con el profe Castor, vieron relleno ordenado. Eso se ve más en la parte de absorción, la ventilación. ¿Vieron Melapac? O el fenómeno 3. No lo recuerdo. Recuerdo que el profesor lo mencionó, pero no recuerdo haber hecho ejercicios con eso. No dimensionaron la columna. Dimensionar la columna sí, pero con ese nombre MEPAC, no. Pero con Melapac. Castor sí. Pero usaron Bueno, relleno ordenado o eran todas con plato. no, comenzaba, nos daban la columna con platos y la cambiábamos a empaque. La cambiaban a empaque. Relleno Sí. desordenado. Ok. Vale. Bueno, aparte del relleno desordenado, que uno lo ve en fenómenos 3 y debería verlo en procesos 1. Anillos palos. Eso, o sea, eso bien, como dice ahí Nicolás, eso es relleno desordenado. Relleno desordenado, uno se va al gráfico de Eckert y bueno, nada, los rellenos desordenados puede ser anillo Rashi, que es un cilindrito chiquito, monturas Bell, tiene forma de montura de caballo pero chiquitica, tal. Aparte de eso, hay unos rellenos que se denominan ordenados, ¿ok? Y Melapac es un modelo de un fabricante que se llama Sulzer. Bueno, pero lo que se hace como regla del dedo gordo es que tú consideras que una etapa de equilibrio, es decir, el espacio entre plato y plato, si fueran platos, ¿ok? Eso, si tú más bien tuvieras la columna rellena con empaques, tú dices que en lugar de tener los 24 pulgadas, que es como el espacio 60 centímetros, que es el espacio también por regla de dedo gordo que uno considera de manera predeterminada los espaciamiento entre los platos, si tú tienes eso relleno con empaques, tú dices que la separación que lograrías entre un plato y el plato inferior, si lo tienes con empaque, eso equivale a 2 o 3 pies de relleno. No sé si me estoy explicando. O sea, para lograr como que los mismos efluentes, los mismos Y y X de salida de un par de platos, para lograr esa misma separación necesitaría 2 o 3 pies de un espacio completamente lleno de empaque. Es lo que se Esto es, conoce como HTG, altura teórica, en el empaque. puede ser, pero cuando vas con claro, yo no sé ahí qué les enseñó Castor o qué les enseñó Erika, pero cuando vas con el relleno Melapac, por ejemplo, hay unos gráficos que se llaman, o sea, que en el eje X, perdón, tienes HTP, que es altura equivalente a un plato teórico, y entonces esa altura equivalente a un plato teórico oscila entre 3 y 2, dependiendo del tubo que estés utilizando. Dime, Carlos. No, sí, eso sí nos lo dio el profesor Castor. Y aquí viendo el examen,
porque en todos los exámenes, entre los empaques, colocaba redistribuidores de líquido para que este se uniformara. Entonces, Chévere. Eloy debió mencionar. Está bien, vale, buenísimo. Bueno, nada, cuando se tiene empaque sobre, o sea, por ejemplo, el relleno es más eficiente, perdón, el relleno ordenado es mucho más eficiente que el desordenado, como los anillos pan. Entonces, por ejemplo, la altura de relleno que requerirían con un relleno ordenado es menor que la altura que requieren con un anillo, con un relleno desordenado. Bien, nada, entonces lo que les está diciendo es que si tuvieran una columna que tiene plato y te piden que la evalúes con un anillo Rashi, entonces tú lo que tienes que hacer es que si por ejemplo ahí hay eh, 20 platos, entonces tú digas que vas a tener 60 pies de relleno, ¿ok? Que el espacio entre, o sea, que como que el HTP, sí, o el, ¿cómo era? HTOG entre uno y el otro es 3 pies. Bueno, lámina siguiente, por favor, Andrés. Está más duro, ¿verdad? Ah, está más duro. No, ya cerré. Perdón. Ok, entonces eficiencias típicas para columnas. Si se tienen absorbedores, la eficiencia es de 20 a 30%. La eficiencia en una detanizadora, de propanizadora, de butanizadora se considera de 60, 65, 65, 75, 80, 90%. El Tribal, no sé qué libro utilizaron en, con los profes, en el Tribal. ¿Usaron el Tribal? Ok. Bueno, el Tribal es un libro muy viejo, pero explica, aunque creo que ya no les gusta mucho, pero bueno, nada, a mí me gusta porque estudié con ese libro. Pero aquí, en el Tribal, en el capítulo 6, salen unos gráficos de eficiencia de columna, y entonces también hay una especie de heurística, de regla del dedo gordo, allí cuando, así como supones que el espaciamiento entre platos es 24 pulgadas, cuando no tienes idea, supones eso como un primer valor. También cuando no tienes idea de la eficiencia, supones que está entre 60 y 70%. ¿Ok? En el caso que tuvieran que hacer un dimensionamiento más adelante, por ejemplo, en problemas de ingeniería. Y bueno, nada, para los splitters, que es, por ejemplo, separar metano de etileno, la eficiencia aumenta y está entre 85 y 95%. Propano con respecto a propileno, la eficiencia es de 95 a 100%, y butano o pentano, o sea, desisobutanizadora o desisopentanizadora, la eficiencia es alta, como aparece allí, del 95 a 100. Y bueno, nada, entonces dice ahí, supón un valor de 65 a 75% para la mayoría de las columnas con rehervidores y condensadores, a bajo reflujo, splitting, no entiendo nada que dice ahí. Y hay otro equipo que se llama Pump Around, que se modela usualmente como 2 etapas. Eso, no vamos a entrar en ese tipo de complicación. Vamos a la siguiente lámina. Ok. Entonces, como les digo, vamos a empezar viendo lo que es ya las columnas rigurosas. ¿Ok? Las columnas rigurosas, o sea, digamos que uno en proceso 1 aprende. Primero, no sé si los odiaron, Mackey, Tilly y Ponchon Savary. ¿Lo vieron con papel milimetrado o usaron otra cosa? Papel milimetrado. Ahí, Papel milimetrado. Ahí, porque el profe Castor, una de las veces que vino, que más bien estaba dando la electiva de petroquímica, me preguntó, ¿pero todavía los das con papel milimetrado? Yo que sí, profe, me dijo, vea, te quedaste en la prehistoria. Pero bueno, nada, como que él también se odia la prehistoria. Nada, eso podría hacerse en el cero, no sé qué, después pierden más tiempo viendo cómo se programa en lugar de entender qué está pasando. Que espero que el papel los haya ayudado un poquito. Entonces, nosotros vemos en procesos 1
McKay, Ponchón, después vemos métodos cortos. No sé si el profe Castor y Erika les llegaron a hablar de Tilguedes o algo así, que son un poquito más avanzados que los métodos cortos, pero eso, como su nombre lo indica, aunque nos hayan parecido quizás que desde el punto de vista de los cálculos no eran tan corticos como parecían, digamos que para hacer una simulación rigurosa de una columna de estilación, tú tienes que hacer los balances de masa y energía plato por plato. Y eso lleva a unos métodos ya bastante complejos que se ven, creo que ninguno de los dos profes con los que ustedes vieron la materia se metió con eso. Eso se ve a nivel de la, por ejemplo, en la Simón, a nivel de la maestría en ingeniería química. Ahí se hacen más bien como matrices, ¿ok? Se trabaja casi con la matriz tridiagonal o algo así, y en esa matriz tú tienes como los balances de masa, recuerden que además es multicomponente, los balances etapa por etapa y los balances de energía etapa por etapa, y tienes que hacer toda una serie de consideraciones para resolver ese tipo de problemas. Entonces, el algoritmo con el que trabaja PROS de manera predeterminada es este que se llama Inside Out, ¿ok? El Inside Out, según usted se bajó el Sideran Henley del libro, puede ir allí la curiosidad, al capítulo 12 creo, y están los métodos rigurosos. Yo una o dos veces di clase de procesos avanzados en la maestría y entonces a los estudiantes les tocaba programar este tipo de algoritmos. Entonces el Inside Out es para termodinámicos relativamente ideales, incluyendo hidrocarburos con la opción de decantar agua. O sea, si fuera el caso ese en que el hidrocarburo es soluble en el agua o el agua soluble en el hidrocarburo, eso no, con el Inside Out no lo puede representar. Eh, Incluye lo que son columnas laterales dentro de la columna, no hace reciclo, permite trabajar con rehervidores tipo termosifón. Nosotros de manera general vamos a trabajar con un intercambiador, un rehervidor que se llama el tipo Kettler. Les permite hacer un flasheo de la alimentación, yo les explicaré qué es eso. Dice aquí que es bastante, ¿cómo podríamos decir esto? Perdonador suena terrible, pero o sea, es como compasivo con los malos estimados iniciales. Es rápido y en línea con lo que les decía antes de que no acepta no puede simular la solubilidad del crudo en el agua y viceversa, no se puede trabajar para equilibrio líquido-líquido-vapor, solo para equilibrio líquido-vapor. Bueno, no sé si eso lo recuerdo, eso lo expliqué como que la primera o la segunda clase, cuando veamos lo de los nada, sigamos. Perdón. Cuando Ale hace este cálculo, bueno, no, sigue. Entonces, la Inside Out, el modelo Inside Out te permitiría columnas con entradas múltiples o salidas múltiples, condensadores con dos etapas, con dos salidas, etc. Sigamos. Ok, hay otro tipo de algoritmo para el cálculo de la columna rigurosa, que es el ChemDist. El ChemDist es para columnas simples desde el punto de vista mecánico, es decir, que no tienen tantos corticos como salidas laterales o compound rounds o columnas laterales pegadas a la columna principal, pero es más que todo para termodinámica compleja. Este sí permite trabajar con equilibrio líquido-líquido-vapor, se puede utilizar para destilación reactiva y azotrópica, eso se ve en la maestría, permite o sea, lo que sean las columnas laterales, que se llaman side strippers, las resuelve por reciclo, no permite trabajar con compound rounds o termosifones y es mucho más sensible a malos estimados iniciales. Sigamos. Hay otro algoritmo que es el SURE,
El SUR es para termodinámica y columna desde el punto de vista mecánico complejas. Se utiliza cuando IO y ChemDist no aplican. Se basa en el método numérico de Newton para hacer los cálculos, las iteraciones que tienes que hacer. Y es muy sensible también para mal estimados iniciales. Continuamos. Ok, entonces ha mencionado varias veces lo del estimado inicial. Eso que se ve a nivel de maestría, las columnas complejas, generalmente necesitan que tú le pongas algún valor semilla, ¿ok? Entonces ese valor semilla, aquí PROS lo hace automáticamente, o sea, no es que tú le tengas, si tú lo estuvieras haciendo a mano, porque estás viendo la maestría aquí o en otro lado, donde se vea procesos avanzados, tú tienes que colocarle una semilla para que esa matriz logre su convergencia. O sea, esa matriz puede ser una determinada relación de flujo, una pureza, una composición que quieres de salida, etc. Puede ser también un reflujo, no estimación de flujo, sino del reflujo. Y nada, entonces él internamente tiene un generador de estimados iniciales, ¿ok? Y bueno, él ahí como que automáticamente él genera unos estimados iniciales. Es como el reciclo que veíamos hace clases atrás, que él también pone una semilla y él es el que logra la convergencia de ese ciclo. ¿Ok? Igual para las columnas, él pone una semilla. ¿Ok? Entonces él supone un determinado valor en función de las especificaciones que le diste de la columna, porque igual que con métodos cortos, tú tienes que tener menos unas especificaciones, porque si no es como demasiado libre el proceso. Y bueno, él genera esos estimados iniciales y esos estimados iniciales son los que manda luego a lo que sería el solver, por ejemplo, a lo que sería la resolución de la matriz que hay allí internamente. Insisto, si a alguno de estos le interesa, si a alguno de ustedes les interesa más esto, hay un libro que es el Sider and Henley, no el que está en español, de la versión del 2006 por ahí. No me recuerdo si ellos después hicieron otras actualizaciones del libro, pero en el capítulo 12 creo, salen estos métodos de uso. Otro método que no aparece en PROS, pero que aparece en el libro, que es el Bubble Point, y tiene una serie de consideraciones. Y bueno, nada, el solver es justamente el algoritmo de cálculo, ya sea el inside out, el ChemDist o el SURE, y esto converge a una solución. Sigamos. Ok, entonces para el cálculo de los estimados iniciales, aquí dice que el que aparece de forma predeterminada es simple, pero no, esto es que no hemos actualizado las láminas, pero el que aparece de forma predeterminada, al menos en la versión 9.1 y versiones más avanzadas, ya es convencional, ¿ok? Entonces el convencional genera los estimados iniciales a partir de métodos cortos, entonces, que es lo que vieron en proceso 1, y es muy dependiente de los estimados de flujo que tú colocas. Hay otro tipo de generador de estimados iniciales, que es el refining. Este es se sugiere para columnas de refinería compleja, como por ejemplo columnas de vacío, eh, columnas de craqueo catalítico, columnas donde haya coque, etc. Y después está el chemical, que es para termodinámicas no ideales, por ejemplo, donde haya azeótropo o columna de destilación extractiva. Columna de destilación extractiva es que tú agregas, o sea, la destilación utiliza como agente de separación la energía, ¿ok? La diferencia de temperaturas, no sé qué. La absorción y la extracción líquido-líquido utilizan como agente de separación un agente másico, que es el solvente que tú agregas. Y hay un tipo de destilación que se denomina extractiva, que además de basarse en las diferencias de temperatura, o sea, además de tener un agente de separación energético, creo que el mismo Castor le habló en esos términos, utiliza también un agente de separación que es másico porque se le agrega un solvente. ¿Ok? Esto se ve a nivel de maestría.
y nada, puede ser lenta la resolución con el tema. Vamos a la lámina siguiente. Ok. Especificaciones y variables dentro de lo que es la columna de destilación. Las especificaciones, parecido a cuando vimos el controlador, son valores, parámetros con los que tú tienes que cumplir obligatoriamente. Y las variables es qué modificas tú para cumplir esa especificación. ¿Ok? Entonces, normalmente, aquí, bueno, como dice allá abajo, es lo que va a variar es el calor del condensador y el calor del hervidor para determinar, para hallar una o para cumplir una determinada especificación que tú te coloques. La columna además chequea los grados de libertad, viendo como que los valores que tiene conocidos, o sea, las especificaciones que tiene con respecto a las incógnitas, y eso tiene que dar igual. ¿Ves? Si eso no da igual, la columna está sobreespecificada o está subespecificada. ¿Ok? Y bueno, para imponer una especificación, tú tienes que agregar una variable, de otra manera las ecuaciones y las incógnitas no se balancean. ¿Ok? Grados de libertad que me dicen que no se lo recuerdan mucho, que lo vieron hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, la regla de Gibbs-Duhem, que no sé si les suena algo, o no sé qué otro nombre tenía la ecuación para grados de libertad. Había que hacer un balance entre ecuaciones y valores conocidos, o sea, datos que se dan en un problema. Y bueno, aquí un ejemplo de especificaciones y variables, imponer dos especificaciones de productos, declarando como variables, como les decía, el calor del condensador y el del hervidor. Vamos a la lámina siguiente. Perdón. Opciones de condensador. El condensador puede ser parcial, eso en el caso de que necesites que el destilado sea vapor saturado. En ese caso, parecido a proceso 1, si lo vieron, del condensador, o sea, el condensador va unido como un flash, o sea, el condensador es el intercambiador de calor, pero después del intercambiador de calor, que condensa parcialmente, tiene un flash, de ese flash sale vapor saturado y la corriente de líquido la retornas completo como, la regresas completo como reflujo a la columna. Ahí dice algo de keywords, eso olvídenlo, eso era cuando Pro 2 antes era tipo Simulink, que había que echar código en una pantalla previa, no tenía la interfaz gráfica. Nada, y el condensador parcial también pudiese tener, o sea, puede tener salida de vapor saturado y puede tener una salida de líquido saturado. ¿Ok? Esto en el caso de que sea parcial. Vamos a la siguiente. Si es total, puede estar en su punto de burbuja, que quiere decir que el líquido que sale es líquido saturado, o puede ser que el producto líquido esté subenfriado, y él puede salir entonces, si es subenfriado o líquido comprimido, él puede salir a una temperatura de subenfriamiento por debajo, o sea, perdón, yo puedo fijarle la temperatura a la que sale ese líquido del condensador, o le puedo colocar un delta T con respecto al punto de burbuja. ¿Ok? Vamos a la siguiente. ¿No hay más? Es la última, profe. Chévere. Vamos al chiller 4 que se los mandé esta mañana. Ok. Entonces, ustedes hasta chiller 3 deberían tener esa corriente 13. Ok. Y después de la 13 van a agregar la columna. Ok. Vamos a ver.
Esa columna, fíjense, tiene condensador. Fíjense bien, veanla bien. Tiene condensador, No tiene. no tiene. ¿Ok? Esto es una columna agotadora o despojadora. Por eso, al no tener condensador, no hay reflujo. O sea, el vapor saturado es esa corriente 14 y lo alimentan de una vez a un compresor. Cuando no hay condensador, a juro tienes que introducir la alimentación en el tope, porque tú tienes que garantizar que haya esa alimentación. Muy probablemente sea mezcla líquido-vapor, entonces una parte sale como vapor que hace la corriente 14 y otra parte es el líquido que va hacia abajo, porque no puedes dejar la columna de destilación sin ningún plato donde haya líquido circulando. Es decir, o sea, yo esta corriente 13 no podría eh, introducirla en una etapa intermedia, mucho menos en el fondo. Rehervidor sí hay, ¿ok? El rehervidor está ahí señalado con la flechita hacia arriba. Ok, y me dicen que esa columna es stabilizer, creo. Pero bueno, yo digo que es una despojadora o una agotadora, porque cuando una columna no tiene condensador, tiene únicamente zona de agotamiento o de despojamiento. Si fuera el caso contrario, que no tiene rehervidor, pero si tiene condensador, es una columna rectificadora, ¿ok? En ese caso, la alimentación se introduce en el último plato, ¿ok? Bien, entonces esta columna solo va a tener sección de agotamiento o sección de despojamiento, no tiene la zona de enriquecimiento o de rectificación, no sé cómo llamaron sus profes a esas respectivas zonas, sus profes de proceso. Bien, entonces vamos a ver qué dice en la tabla con respecto a esa columna. Ahí me dicen actual number of trays. Entonces, actual, recuérdense que en inglés no es actuales, bueno, tiene un poquito de con actuales, pero es reales, ¿ok? Entonces, el número de platos reales de esa columna es 22, reales. Y yo les dije que la columna se introduce ¿en qué? En el ¿Los tope. reales o los teóricos? Ah. No, Teóricos. los teóricos, ¿ok? Entonces, esos reales los van a transformar en teóricos. Les dan la eficiencia de los platos, ¿ok? La eficiencia de los platos les dicen que es 55, les dicen que la etapa de la ubicación de la alimentación está en el plato 1, les dicen que el delta P, que la presión en el tope de la columna es 482 kilopascales, que la caída de presión en la columna es 17,2 kilopascales, y les da esto que dice bottom product true vapor pressure 1724 kilopascales. Ya ustedes se darán un poquito de golpes en la cabeza para ver qué significa eso. Y les dan un estimado, importantísimo, estimado, no fijo, estimado, a un flujo de tope estimado de 160 kilomol por hora. Y bueno, después dan unos datos del compresor ese que está en el tope para que termine de simular lo que está allí. Después del compresor, allí hay un mezclador y igual abajo hay otro mezclador. Después de esa bomba, creo que ya la tienen en el desde Chiller 2. Nada, lo que sale de esa bomba que ya tenían desde Chiller 2 lo van a colocar en un mezclador y lo mezclan con la corriente 7 que también la tenían definida. Ok, entonces, cuando tengan que calcular, bueno, este es el enunciado. Vamos a Chiller 3, por favor.
Esto es chiller 3. Sí, profe. Sí, profe. Seguro. Seguro. Chiller 3 no tenía en ese tercer intercambiador alimentado una mezcla con la que estuvimos jugando la semana pasada. O cometimos el error de no guardarlo. ¿Recuerdan la clase de las curvas? Ah, perdón, si no lo estaba viendo. Ahí abre la corriente 50. Muestra la composición. Ponle ahí 97 al propano, perdón. Vamos a devolverlo a 97, 0,5 abajo. Vale, ok. Y graba esto una vez, save as, chiller 4. En ese ejercicio, si la presión era de la 180, para ver, abre de nuevo la 50. La presión, porque ese ejercicio estuvimos jugando mucho, pero párate en 1,2581 PSI, dale UM, ponle kilopascales, dale change units. Para ver, no, creo que era convert value, pero ahorita dale el PSI. Bueno, no importa. Dale el PSI. ¿Estaba en PSI o en PSIA? En PCIG. Ok, sí, dale PSI. Dale change units. No me acuerdo si le habíamos hurungado la presión entre todas las cosas que hicimos, pero déjale 110. Creo que era 180, ¿no? ¿Alguno se recuerda? Sí, profe, 180 porque nosotros nos pusimos a cambiar la presión. Ok, era 180 el original, ¿no? Está mucho tipo. En realidad no afecta, pero sí, pongámosle 180. Aquí no afecta porque eso es lo que te va a variar el flujo de refrigerante, pero la corriente 9 sale a menos 26 grados centígrados, que es lo que necesitamos. Dale, ok. Ok. Ajá. En la paleta te vas a ir a column, a la pestaña de column. Ok, en esta pestaña de column, mosca porque sale distillation, shortcut y side column. ¿Cuál de las tres creen ustedes que tienen que escoger? Side column. No, side column es columna lateral. Tienen que escoger distillation, ¿ok? Después más adelante vemos short. Coge distillation. Por ahí. Ajá. Entonces, acá aparecen, fíjense que aparece predeterminado que tiene condensador hervidor y me pide el número de etapas teóricas. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahí?
Tenemos la Eh, eficiencia que es 0,55 y los platos reales, entonces platos reales entre eficiencia. Por, no entre. Ah, cierto, por Son eficiencia. mayores los reales que los... Ajá. ¿Cuánto les da esa cuenta? ¿Cuánto es? Ya. Los platos teóricos 12. dan 12.1. Ok, Pero, 12.1. Eso lo pueden aproximar a 12. Ajá. Pero, bueno, entonces las etapas teóricas sería como no hay condensador, solo de hervidores, serían 13. 13. Chévere. Ese es el número que hay que colocar. El punto 1 que nos falta, chévere. No, nos quedamos así. ¿Y qué hay que quitarle allí? el condensador. El condensador. Fin. Vale, ok. Ajá. Dibújale de una, acostúmbrense así, las corrientes de entrada y salida, perdón, de salida de la columna. Pégale la 13. Una pregunta, profe. ¿En dónde se coloca la alimentación? ¿Está en el plato, en el primer plato? ¿O simplemente la pego? Sí, pegar Bueno, en el 1, pero lleve la igual se lo tienes que flechita fijar, al plato 1. pégasela. Igual hay que especificárselo luego, ¿no? Pero ya veremos dónde está eso. Igual en las corrientes de salida. Colocarles el número 14 y 15, solo pusiste, ¿no? A ver, chévere. Está bien. Dale OK. Vamos a darle doble clic a la columna. Bien. Entonces les presento la ventana de la columna de destilación. OK. Entonces vamos a hacer un recorrido por la ventana y después ustedes tratan de ver cómo colocan los datos que tienen el problema. Yo por ahora hago el recorrido y después ustedes ven qué tienen que colocar. Entonces dice número, aquí del lado derecho dice número de etapas, 13, el número de iteraciones, ese es el número de iteraciones del inside out, eso traten de no tocarlo cuando no les converge, no es culpa del inside out, sino que probablemente hay algo que no están colocando bien. Abajo les dice algorithm inside out y ahí deberían aparecerse todos los otros que vimos antes, el Shure, el Chemdist, no sé qué, que tiene disponible. Pero el algoritmo dejamos el que él trae predeterminado, que es el inside out. Luego vamos, por ejemplo, a pressure profile, que está en rojo, quiere decir que a juro hay que ponerle algo. OK, aquí ustedes van a colocar, por ejemplo, no vas a escribir ahorita los valores, Andrea. Ahí pueden colocar la presión del tope, que en este ejercicio es dato, y después aparece la caída de presión. Tienen que estar mosca porque de manera predeterminada te lo pone por etapa, por plato, mejor dicho, y la que tienen en este ejercicio es la caída de presión por columna. ¿Ok? Entonces, muchas veces no están pendientes y ponen la caída de presión dato del problema en por etapa y después no les converge la columna. Tienen otra opción que es, ahí sí fíjense que sale Pressure Specification Mode, dice Overall, pero también podría ser por platos individuales. Cuando le das esa opción se te activa la tablita que está del lado derecho y tú podrías decirle ahí la presión ahí
aunque diga tray, es etapa, ¿ok? En la columna donde dice tray, etapa. Entonces, por ejemplo, 1, si hubiese condensador, para él va a ser el condensador. La 13 es el rehervidor, no es el último plato, sino que es el rehervidor. ¿Queda claro? Sí, profe. Déjale overall. Chévere. Chévere. Déjale overall, después ustedes lo van llenando. Dale OK, bicho, o cancel, porque no he puesto nada. OK, feed and products. OK, entonces ahí, por ejemplo, feed dice 13, es el número de la corriente, y les dice tray, ¿ok? Entonces, etapa, ajá, de nuevo, otra con chamán. Dice tray, pero en realidad lo que te está pidiendo es la etapa. En este problema que vamos a hacer ahorita, no hay problema porque la redundancia, porque el tray 1 y el stage 1 es lo mismo porque no hay condensador. Pero en todo caso, por ejemplo, si hubiese condensador, tú no puedes alimentar en el condensador, tú alimentas en el plato 1 y el plato 1 equivaldría a la etapa 2. Claro. Aquí, como no hay condensador, la etapa 1 o el plato 1 son igualmente la 1. ¿Queda claro? Ya, prof, me perdí un poquito. ¿Será que puedes repetirlo, por favor? Le dije una medio trabalengua. Como no hay condensador, tanto el primer plato como la primera etapa, o sea, el primer plato y la primera etapa coinciden. Pero si fuera, por ejemplo, si hubiese condensador y tú estás alimentando en el plato 1, ahí tendrías que colocar tray 2, ¿ok? Porque es la etapa número 2. Es el plato 1, pero es lo que te pregunta y en verdad es la etapa y entonces sería la 2, si hubiese condensador. ¿Un poquito mejor, Isabel, o igual que enredado? Sí, sí. Está bien. No, prof, ahora Entonces, sí, mucho mejor. Chévere. Ahí, a la parte derecha de donde está el cursor, aparece Fit Flash Convention, y entonces él de manera predeterminada trae que si tú introduces una alimentación, si esa alimentación, por ejemplo, es mezcla líquido-vapor, igual todo cae en el plato inmediatamente por debajo de la boquilla donde entra la alimentación. Pero podrías marcar la siguiente, que lo que te hace es que si tú estás alimentando mezcla líquido-vapor, él hace ahí un flasheo inmediato de la alimentación y te manda lo que entra de vapor con esa alimentación hacia el plato superior y lo que entra de líquido lo manda al plato inferior. En este problema, el detalle es que la alimentación debería caer toda sobre el primer plato, porque es que no hay ningún plato arriba. O sea, ella cae sobre el primer plato y arriba no hay ningún plato. Entonces, en este en particular, dejan la que sale marcada de primera. En otros problemas más adelante, si la mezcla, o sea, si estás alimentando mezcla líquido vapor, activa la segunda opción. ¿Ok? Y después, mosca, esta segunda tabla que está acá, es para colocar estimados de flujo, ya sea de tope o de fondo. No es para colocar especificaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú ahí en uno, pues en este problema tienes esa especificación, si quieren al menos esto escribamos. Creo que dice que 160 el flujo de tope o 160. Entonces tú ahí donde dice 1, que es el overhead, le coloca 160, en tray ponle 1 de una vez también, arriba, perdón, en fit, ok, colócale balance de masa. Si colocaste un estimado, no hace falta colocar el otro estimado, ok, porque F es igual a D más W. El F él lo tiene que tener definido. Al tú estarle dando un estimado de flujo de tope, el F menos D determina cuánto va para W. ¿Sí? Sí, profe. Vale.
ponen a presentar, a hablar, todo, demasiado. Dale, ok, Profe, ¿no son 160 dime. libramol por hora? Que dice el... Ujú. Gracias, Orlando. Son kilogramos mol. Y además son, ok, son kilomol por hora. Esto fue, les mandé, desde Chile 1 les mandé uno que no, bien, vale, dale, ok. Ajá, mosca. ¿Qué me pregunta esta ventana? Do you wish to use the flow rate? Andrea, ¿qué estás haciendo? Do you wish to use the flow rate estimate for stream 14 as specification? Entonces me está preguntando, ¿tú quieres colocar el estimado de flujo como una especificación? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque es un estimado, no Es un especificación. estimado, es un estimado, ¿ok? Y en esta columna, cuando, bueno, perdón, ahí le pones que no. Normalmente las columnas de destilación tienen 2 grados de libertad. Cuando no hay, o sea, cuando solo hay alimentación, producto de tope, producto de escape. Pero esta, al no tener condensador, tiene un solo grado de libertad. ¿Ok? Entonces ustedes necesitan una sola especificación. La especificación está en la tabla del enunciado, tienen que ver de dónde sale. No se lo quiero decir yo así tan directo. Ok, después aparece Convergence Data, eso es más para, entra si quieres a esa ventana, datos de convergencia, como que la tolerancia, Ya, profe, ¿puede repetir? que ahí, fíjate que después de Fit and Probe sale Convergence Data, eso es como para que le interese más el método numérico detrás de esto, dale ok, porque ahí nosotros no nos lavamos las manos, pero él adentro es un cálculo iterativo en el que nosotros no participamos. Sistema termodinámico, entra en esa pestañita, aparece el de que tenemos por default, ok, dejamos el suave religión. Si hubiese más modelos termodinámicos dentro de la simulación completa, lo podríamos cambiar aquí localmente. Dale ok. Ahora tiene hasta la opción de usar termodinámica diferente por secciones de la columna. Vamos a ver el reservidor. Reboiler. Ok, de manera predeterminada utiliza un reservidor tipo Kepler. Eso, si se lo dieron en fenómeno 2, pueden buscar en Google cómo es un intercambio tipo Kepler. Capaz lo vemos más adelante. Y si tuvieras un estimado de calor, lo podrías colocar aquí. Ok, en YouTube, un estimado. Dale ok. Vamos a condensador. Ok, entonces si la columna tuviera condensador, que no es el caso aquí, tendrías que activar allí y entonces puedes escoger parcial, en su punto de burbuja, subenfriado. Si lo escoges, por ejemplo, subenfriado, marca subcooled fixed. Ahí, por ejemplo, colocarían cuál es la temperatura a la que está el líquido comprimido o subenfriado que sale de ese condensador. Ok, o puedes colocar el calor, un estimado de calor, un estimado de presión, etc. Quítale el check al condensador, por favor. Claro, ok. Después aparece heaters and coolers. Yo no sé si se los mencionaron los profes Erika o Castor. Las columnas a veces pueden tener intercambiadores laterales o sea, pueden ser intercondensadores o interradiadores. Eso pasa cuando, por Cuando se ejemplo, evapora el líquido a mitad de la columna. ajá, entonces puede ser que tú necesites recondensar o revaporizar parte de lo que está circulando en una determinada sección de la columna y pones intercambiadores laterales. Cuando yo vi procesos uno con Castor, creo que nos puso eso
en un examen, no fue muy simpático. Mentira. Estimados iniciales, entra en esa ventanita que está en verde, fíjense que ya siempre determinado. Las del medio las vamos a ver más adelante, las pestañas del medio. Aquí aparece, ok, fíjense, este acá, pero creo que no nos los deja cambiar. Como esta columna no tiene servidor, el método que sale ahí es simple. Cuando más adelante hagamos columnas complejas, o sea, complejas no, perdón, con condensador y servidor, el método que les aparezca ahí, párate donde dice simple, porfa, va a ser el convencional. Acá lo cambió a simple, estoy 99% segura que es porque no tiene condensador, ¿de acuerdo? Pero de forma predeterminada, te va a poner convencional y más adelante, el trimestre que viene, si todo les va bien, cuando vean problemas, probablemente van a tener que cambiarlo, por ejemplo, refinery o chemical. No, chemical, refinery. ¿Okay? Le damos el sí. Y allí, si tú tuvieras algunos de estos estimados iniciales, o sea, si tú tuvieras la temperatura de tope o del fondo o la temperatura en el servidor, tú podrías ponerle esos estimados, suponiendo que tú estás evaluando una columna que ya existe y entonces tú tienes datos de plantas o de una planta piloto. Planta piloto es, existen ITV, por ejemplo, son plantas más pequeñas son escala entre el laboratorio y la escala real, y uno, bueno, puede ser que está haciendo pruebas y tiene su valor. Y el estimado reflujo, para que ver, aquí no hay reflujo porque no hay condensador, pero aparece, creo que si te paras, por ejemplo, en bulk liquid, la segunda, él te deja colocar allí qué estimado de reflujo quieres, ¿ok? Este ejercicio sería una barbaridad colocarle eso porque no puede haber reflujo. Entonces quitamos eso, le damos default, dale OK. Y, Pompa Rounds, son equipos raros que tienen como también como una entrada, es para vaporizar o para condensar parte del fluido. Eso capaz lo vemos más adelante en uno de los ejercicios. Y vamos a entrar al de Performance Specification. Aquí me sale una sola porque hay un solo grado de libertad, ¿ok? Y la única variable que puedo modificar es el calor del servidor. Y ustedes ahí, en parámetros, van a buscar, tienen que adivinar o deducir de la tabla que tienen en el problema cuál es la especificación que tiene ese problema. Y la van a buscar ahí, ¿sabes? Una vez que detecten cuál es la especificación, lo fijan en parámetro y le colocan el valor. Muchas veces en estos ejercicios, no es el caso de este que estamos trabajando acá, la especificación es un porcentaje de recuperación. No sé si lo llamaron así los profes Erika y Castor. Un porcentaje de recuperación es parecido a la manera en que definimos el beta en el ejercicio anterior. Es decir, si yo te digo que la recuperación del propano en este ejercicio es 90%, tú tienes que decir que la corriente, por ejemplo, la recuperación del tope, la corriente 14 entre el flujo de propano en la corriente 13 entre el flujo de propano en la corriente, perdón, el flujo de propano en la corriente 14 entre el flujo de propano en la corriente 13, tiene que ser igual a 0,9, 0,9. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? No. Sí, profe. Solo que en este caso, en Vale. vez de tener un flujo total de vapor, va a ser por un componente específico. Por ejemplo, sí. Bueno, también podría ser el flujo completo, pero eso ya sería como, dale OK. Ahí esto lo van a buscar ustedes. Yo los dejo un ratito colgando esto. Profe, allí lo que hay es Dime, un menos. ¿cómo un menos? Sí, puedes entrar de nuevo, Andrea. Ahí, o sea, sí, eso es un menos. No. Un guión. Ah, ok. Ahí ustedes le ponen, o le dan ese nombre, no importa, y
Lo que está en verde es el nombre y después el parámetro. Dale OK allí y devuélvete a Feed and Products. Feed and Products. Ahí, por ejemplo, si me paro en donde cambiaste el flujo ahorita, cambió el número porque, ok, yo allí puedo colocar un flujo que ya conozco o puedo irme al define, ok, y en el define, ustedes dependiendo de cómo sea el problema, si por ejemplo más adelante es una columna de propanizadora, tú le puedes decir allí que lo que va a ir por el tope es todo lo que entró desde el más livianito hasta el propano de la alimentación, tú vas a decir que se va por arriba. ¿Me expliqué? ¿Me escucharon? Number one. ¿Puede repetir, profe? Que el define lo habíamos usado en el ejercicio anterior para definir, ¿qué era? La temperatura del flash 2 igual a 18 grados menos que la temperatura del. Yo acá a veces puedo no tener estimado de flujo, pero pueden decirme que la columna es una depropanizadora. Si la columna es una depropanizadora, no es este ejercicio, estoy hablando del futuro. Si me dijeran que fuera una depropanizadora, yo sé que de lo que alimento, la mayor parte de propano y más livianos lo voy a obtener por el tope. Entonces tú puedes usar un define y decirle aquí, el flujo de tope de la columna T1 va a ser igual a todo lo que entró desde el más livianito de todos al propano en la alimentación. ¿Se entendió algo o no? Sí, profe. Vale. O sea, eso lo escogen, si quieres, párate ahí en parámetros, en el rojo, y le pones ahí, escoge el de la stream, la 13, la 13, parámetros. Aquí también es importantísimo flow rate, haber ordenado por volatilidad los componentes. Entonces, selected components y le dicen starting component nitrogen, ending component propano. ¿Ok? O sea, esto en el caso, por ejemplo, de que tuvieras que colocar el estimado de flujo de una depropanizadora. Tú dices, yo voy a estimar que todo lo que entró a la columna desde el más liviano hasta el propano se va a ir por el tope. Y le pones eso como estimado, no como especificación. ¿Queda claro? El define Sí, en las profe. columnas de destilación es súper importante que se lo recuerden. ¿Sí? Vale. Chun, 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 chun. Ajá. Entonces, hicimos más o menos un recorrido. Ahí lo que tienen que pensar un poco, tienen que poner los datos de presión, tienen que, dale ok, tienen que ver cuál es la especificación de los datos que tienen y nada, analizamos qué les dio, qué pensaron, no sé qué. Les doy 10 minutos. Hola. Sí, profe, está bien. Vale. Sí, profe. Claro, tienen que empezar qué le van a poner y dale, está bien. Me estiro un rato entonces. Son las 12:11, a las 21 vemos.